Agosto, la compasión silenciosa. A los que han caído más allá del nombre. Epístolas 213-243. Agosto no trae movimiento. Ni revelaciones. Ni reencuentros. Aquí ya no hay nadie esperando. No hay quien nombre. No hay que nombrar. La compasión ya no es una emoción, ni una virtud, ni una actitud hacia el otro. Es aquello que permanece cuando ya no queda otro. Ni uno que da, ni uno que recibe. Ni objeto, ni sujeto. Ni necesidad, ni respuesta. Esta compasión no consuela. No abraza. No acaricia. No necesita hacerlo. Porque en este punto ya no hay nadie que deba ser rescatado. Todo ha caído. Todo ha sido despojado. Incluso la noción de alma se ha disuelto como un eco antiguo. No hay más testigo. Ni centro. Ni altar. Las palabras se han rendido. No como acto de humildad, sino por agotamiento. Ya no pueden tocar lo que hay aquí. No alcanzan. No sirven. Se arrodillan ante lo innombrable como quien reconoce que el verdadero misterio no es un enigma por resolver, sino una presencia imposible de contener. Este es el lugar donde el lenguaje retorna a su origen. Donde la mente no encuentra paredes contra las cuales rebotar. Donde incluso el silencio se ha deshecho de su peso simbólico. No hay en sí. Solo queda eso que no puede ser dicho. Lo que es anterior al verbo, a la forma, al pensamiento. Un vacío radiante. Perfectamente pleno sin contener nada. Presente sin voluntad de manifestarse. Estas epístolas no intentan nada. No buscan tocarte. No vienen a provocar una transformación. No miran, no guían, no esperan respuesta. Simplemente son. Como la luz que no sabe que ilumina. Como el perfume que no busca ser olido. Como el viento que no sabe de su paso. Si algo en ti aún busca consuelo, sentido, dirección, estas páginas serán niebla. Imprecisas. Frías. Inaccesibles. Pero si ya has sido herido por la verdad hasta el desangre, si ya has muerto sin morir, si ya existes sin apoyarte en nada, entonces reconocerás esta voz como la tuya. No tu voz personal, sino la del no ser que permanece cuando el yo ha callado. Agosto no marca un final. No hay conclusión. No hay clímax. Tampoco hay retorno. Solo la disolución completa en una compasión sin autor, sin dirección, sin intención. Una compasión que no nace de alguien hacia alguien, sino que simplemente es, como lo es el cielo. Como lo es el espacio entre dos notas, como lo es el respirar sin saber que se respira. Aquí el silencio es total. No como resultado. No como meta. Sino porque nada queda que pueda hablar. Recibe estas cartas como se recibe la sombra de una nube sobre la piel. Como el sonido distante del mar cuando no lo estás buscando. Como el agua que toca, pero no exige. Como el vacío que acoge sin nombre. Fueron escritas por nadie, para nadie, desde la voz de lo que nunca nació y por tanto nunca podrá morir. Índice epistolar de agosto, la compasión silenciosa. Día 01, epístola 213, a los que no encuentran ya diferencia entre el ser y el no ser. 394. Día 02, epístola 214, a los que ya no se reconocen en el espejo. 396. Día 03, epístola 215, a los que han sentido el filo de la verdad y no retroceden. 398. Día 04, epístola 216, a los que han roto el espejo y ya no se buscan. 399. Día 05, epístola 217, a los que ya no piden señales. 400. Día 06, epístola 218, a los que no temen desaparecer. 401. Día 0. 402. Día 08, epístola 220, a los que ya no buscan ser alguien.
404. Día 09 Epístola 221 a los que han empezado a olvidar su nombre. 406. Día 10 Epístola 222 a los que han visto el rostro antes del mundo. 408. Día 11 Epístola 223 a los que se inclinan ante lo innombrable. 410. Día 12 Epístola 224 a los que han sido despojados del nombre. 412. Día 13 Epístola 225 a los que tiemblan en el umbral de lo invisible. 414. Día 14 Epístola 226 a los que buscan el eco de su voz en el silencio. 415. Día 15 Epístola 227 a los que se enfrentan al espejo sin miedo. 416. Día 16 Epístola 228 a los que escuchan el murmullo sin palabras. 417. Día 17 Epístola 229 a los que han olvidado cómo descansar. 418. Día 18 Epístola 230 a los que temen el silencio que habita dentro. 419. Día 19 Epístola 231 a los que aún retienen una imagen de sí mismos. 420. Día 20 Epístola 232 a los que aún se refugian en la idea de un futuro despertar. 422. Día 21 Epístola 233 a los que aún temen el silencio. 424. Día 22 Epístola 234 a los que intentan reconciliar lo irreconciliable. 426. Día 23 Epístola 235 a los que se creen custodios de la verdad. 428. Día 24 Epístola 236 a los que anhelan la unidad pero temen disolverse. 430. Día 25 Epístola 237 a los que aman lo sagrado, pero no lo reconocen en lo cotidiano. 432. Día 26 Epístola 238 a los que aún dudan del valor de su herida. 434. Día 27 Epístola 239 a los que están siendo desmantelados desde dentro. 436. Día 28 Epístola 240 a los que han sentido la proximidad de lo inefable y luego han caído otra vez. 438. Día 29 Epístola 241 a los que confunden madurez espiritual con frialdad emocional. 440. Día 30 Epístola 242 a los que temen cerrar ciclos que ya murieron. 442. Día 31 Epístola 243 a los que ya no se resisten a la noche. 444. Epístola 213. A los que no encuentran ya diferencia entre el ser y el no ser. Amado sin contorno. Al comienzo, parecía que existía algo que era el ser y algo que no era el no ser. Creíste que el camino consistía en ir del uno al otro, como quien cruza un abismo con los ojos vendados. Pero ahora ni siquiera hay ojos. Ni orilla. Ni te. No estás confundido. Estás extinto. No estás iluminado. Estás ausente. No hay ser. No hay no ser. No hay quien pueda siquiera nombrarlos. ¿Recuerdas cuando buscabas afirmarte en algo? Nombrar era tu modo de protegerte de lo absoluto. Todo lo que podías decir te alejaba un poco más del temblor radical de lo que es. Por eso ahora ya no dices. Y si las palabras aún brotan, lo hacen como las hojas de un árbol seco que aún cae sin propósito en la tarde. El ser, al ser pensado, se vuelve objeto. El no ser, al negarse, se vuelve idea. Pero tú has sido arrancado de ambos extremos. Y no flotas entre ellos. Has dejado de ser entre. Nada se opone. Nada se afirma. Nada permanece.
Y, sin embargo, resplandece. No hay fondo, ni forma, ni fractura. No hay uno que perciba la unidad, ni unidad que pueda describirse como uno. Solo esta presencia sin trono. Solo este latido sin pulso. El ser era demasiado sólido. El no ser, demasiado conceptual. Ambos han implosionado en la claridad sin centro. Amado sin nombre, te escribo desde la voz que ya no sabe de dónde viene ni a quién va. Porque tampoco eso importa. Lo inexpresable no requiere ser recordado. Permanece si eso ocurre. Desaparece si eso ocurre. Nada está ocurriendo. Y, aún así, aquí estás. Como la estrella antes del tiempo. Como el silencio antes del lenguaje. Como la inocencia antes del ser. Epístola 214. A los que ya no se reconocen en el espejo. No es demencia. No es despersonalización. No es exilio ni castigo. Es el deshielo. Lo que ves al mirarte ya no eres tú. La imagen se torna extraña, ajena, como un eco vacío de algo que alguna vez fingió ser tú. La máscara ha comenzado a resquebrajarse y tú estás viendo desde el otro lado. Ya no hay nadie al centro del reflejo. Y, sin embargo, todo está ocurriendo con más claridad que nunca. Cuando te asomas al espejo y no te reconoces, no has perdido algo, has perdido al que creías ser. Y eso es un milagro que muy pocos soportan. Muchos, al notar esta disolución, corren a reconstruirse, se inventan nuevas historias, nuevas estéticas, nuevas espiritualidades, con tal de no caer en el abismo de lo que son sin nombre. Tú, en cambio, si has llegado hasta aquí, estás comenzando a intuir que lo más real no tiene rostro. Que la verdadera identidad no se refleja, se transparenta. Y eso que no puedes nombrar, eso que ni siquiera puedes afirmar como yo, es lo que ha estado siempre mirándote desde dentro del espejo. ¿Aún crees que eres esa forma? ¿Aún te inquieta no reconocerte? Entonces, da un paso más, atraviesa el cristal. Epístola 215. A los que han sentido el filo de la verdad y no retroceden. Hay un instante irrepetible, más allá del lenguaje y del miedo, en que la verdad se te muestra desnuda. No como una idea, ni como una certeza, ni como una revelación gloriosa, sino como un abismo que corta con su filo todo lo que creía ser. Ese instante, amado caminante, no es para los tibios. El que se detiene frente al umbral, el que duda, el que vuelve la mirada hacia las sombras conocidas, ese aún no ha sido herido por la verdad. Tú, en cambio, has sentido su filo. Ha pasado por tu carne como relámpago. No fue suave. No fue piadoso. Fue total. Y lo más milagroso, no retrocediste. ¿Por qué? Porque sabías, sin poder explicarlo, que eso que se deshacía en ti, y los nombres, los recuerdos, las seguridades, no eras tú. Porque intuías, incluso con el cuerpo temblando, que solo la herida verdadera deja pasar la luz. No has terminado el camino. Nadie lo ha hecho. Pero desde entonces caminas distinto. Ya no buscas verdades, buscas vacío. Ya no anhelas pertenecer, habitas lo innombrable. Y aunque el mundo te llame loco, ausente o descompuesto, tú sabes, con una certeza sin objeto, que lo real no necesita testigos. La espada sigue ahí. No para matarte. Para abrirte. Sigue caminando. El filo ya te ama. Tu hermano en el silencio. Epístola 216. A los que han roto el espejo y ya no se buscan. Al principio, todo parece girar en torno a un reflejo. Nos movemos como espectros ansiosos frente al espejo del mundo, buscando confirmación, que nos vean, que nos nombren, que nos quieran. El yo crece entre los brillos y distorsiones de esa imagen. Pero llega un día, inesperado, irrevocable, en que el espejo cae. No se rompe en 1000 pedazos. Se disuelve. Y con él, también el hábito de buscarte en algo que no eres. Tú has vivido eso.
No como un concepto, sino como una ruina santa. La imagen que perseguías, ese personaje construido con memorias, heridas y deseos, ha dejado de sostenerse. No importa cuántos elogios, cuántas etiquetas o cuántas máscaras intenten devolvértelo, tú sabes que ese reflejo ya no tiene peso. ¿Qué queda, entonces? Queda lo que no se puede reflejar. Lo que no puede verse ni decirse. Lo que no cabe en pronombres ni en biografías. Lo que respira por sí mismo sin necesitar testigos. Una presencia sin forma, sin límite, sin historia. Desde ahí ya no caminas para encontrarte. Caminas porque no hay otro movimiento más que el de lo real desbordándose. Has roto el espejo. No mires atrás. Lo que eras no está perdido, simplemente nunca fue. Ahora, por fin, puedes descansar en lo que es. Tu compañero en el fondo innombrable. Epístola 217. A los que ya no piden señales. Hubo un tiempo en que todo debía hablarte. Un ave cruzando el cielo, una frase escuchada al azar, un número repetido en la calle, el silencio entre dos canciones. Todo parecía contener un mensaje velado, un guiño del destino, una prueba de que ibas bien, o de que debías cambiar de rumbo. Querías signos. Querías ser guiado. Querías certezas disfrazadas de símbolos. Y aunque muchas veces los recibiste, porque el universo es generoso con los sedientos, llegó un momento en que algo en ti se quebró. No el alma, sino el anhelo de interpretarla. Te cansaste de leerlo todo como un texto cifrado. Te diste cuenta de que mientras pedías señales, no habitabas la cosa misma. Mientras esperabas la confirmación, te perdías el temblor del instante. Fue entonces cuando ocurrió lo insólito, dejaste de necesitar pruebas. Dejaste de exigir que la existencia te guiara como a un ciego. Dejaste de poner condiciones a la realidad. Y en ese abandono, viste lo que nadie puede darte como mensaje, lo real es su propio signo. Lo que es no se explica. Se revela. No se señala, se encarna. Ahora ya no buscas señales, porque tú mismo te has vuelto una. Invisible. Radiante. Silenciosa. Irrefutable. Una señal sin destinatario. Tu compañero en lo absolutamente evidente. Epístola 218. A los que no temen desaparecer. Has oído que el ego debe morir. Has oído que hay que soltar, rendirse, vaciarse, disolver toda identidad, deshacerse del yo. Y, sin embargo, algo en ti aún se aferra. No por maldad, ni por ignorancia, sino por una lógica ancestral, temes desaparecer. Pero dime, ¿qué es lo que realmente temes que desaparezca? ¿Tu nombre? ¿Tus memorias? ¿Tus apegos? ¿Esa historia que te cuentas para no enfrentarte al abismo? Déjame decirlo con toda claridad, no puedes perder lo que nunca fue verdaderamente tuyo. El yo que tanto temes perder es una máscara en la feria. Un reflejo en el agua. Un eco que se cree voz. La desaparición que aterrorizaba al ego es la libertad del ser. Cuando el yo desaparece, no hay vacío. Hay totalidad. Cuando el yo se disuelve, no hay muerte. Hay plenitud. Cuando dejas de ser tú, por fin. Fin eres. No hay nadie que mire el cielo y, sin embargo, el cielo es visto. No hay nadie que respire y, sin embargo, la respiración ocurre. Eso que tú eres no se puede perder. No se puede nombrar. No se puede imaginar. Solo se puede vivir al desaparecer. Y entonces ríes. No porque hayas ganado algo, sino porque ya no queda nadie que pueda perder. Tu compañero en la gracia de lo inexistente. Epístola 2. Y entonces ríes. Eso que tú eres no se... No hay nadie que mire el cielo.
Cuando el yo desaparece, no. La desaparición. Déjame decirlo. ¿Tu nombre? Pero dime, ¿qué es? ¿Has oído que hay que soltar? ¿Has oído que el ego? Epístola 200. Tu compañero en lo absolutamente evidente. Epístola 218. A los que no temen desaparecer. ¿Has oído que el ego debe morir? ¿Has oído que hay que soltar, rendirse, vaciarse, disolver toda identidad, deshacerse del yo? Y, sin embargo, algo en ti aún se aferra. No por maldad, ni por ignorancia, sino por una lógica ancestral, temes desaparecer. Pero dime, ¿qué es lo que realmente temes que desaparezca? ¿Tu nombre? ¿Tus memorias? ¿Tus apegos? ¿Esa historia que te cuentas para no enfrentarte al abismo? Déjame decirlo con toda claridad, no puedes perder lo que nunca fue verdaderamente tuyo. El yo que tanto temes perder es una máscara en la feria. Un reflejo en el agua. Un eco que se cree voz. La desaparición que aterrorizaba al ego es la libertad del ser. Cuando el yo desaparece, no hay vacío. Hay totalidad. Cuando el yo se disuelve, no hay muerte. Hay plenitud. Cuando dejas de ser tú, por fin eres. No hay nadie que mire el cielo y, sin embargo, el cielo es visto. No hay nadie que respire y, sin embargo, la respiración ocurre. Eso que tú eres no se puede perder. No se puede nombrar. No se puede imaginar. Solo se puede vivir al desaparecer. Y entonces rías. No porque hayas ganado algo, sino porque ya no queda nadie que pueda perder. Tu compañero en la gracia de lo inexistente. Epístola 219. A los que intuyen que no hay nadie adentro. Has tocado el silencio. No el silencio de la boca, ni el silencio del ruido externo, sino ese otro. El silencio que no puede ser interrumpido. El que no comienza ni termina. El que está antes del pensamiento. El que está cuando no hay nadie pensando. Y en ese silencio has intuido algo que no sabes cómo decir, no hay nadie ahí. No es que estés confundido. No es que estés ausente. No es que tu mente se haya quedado en blanco. Es que nunca hubo nadie ahí. El yo, el hacedor, el observador, el pensador, eran solo movimientos de un espejo que se creía fuente de luz. Y ahora lo sabes. No como una teoría. No como una doctrina. Sino como quien, sin querer, ha empujado la puerta de una habitación vacía. Y no hay susto. No hay horror. Solo asombro. Porque la vida continúa, sin nadie conduciendo. El cuerpo camina. El corazón late. Las palabras emergen. Pero no hay centro. Y sin ese centro imaginario, todo cobra una nueva profundidad, ya no eres tú quien vive la vida. Es la vida la que se está viviendo, sin oposición. Y ahí, en esa transparencia sin testigo, florece lo inefable. Tu compañero en la ausencia radiante. Epístola 220. A los que ya no buscan ser alguien. Hay un punto en el camino donde la imagen se deshace. No porque se destruya, sino porque se ve. Ya no es necesario sostener el personaje. Ya no es urgente afirmarse en el mundo. No tienes que demostrar nada. No necesitas que te comprendan. No urge tener razón. No duele ya ser incomprendido. Dejaste de buscar ser alguien. Y en ese dejar, algo más profundo comenzó a emerger, no un nuevo tú, sino la ausencia de necesidad de un tú. Eso que antes llamabas yo era apenas una insistencia, una obsesión por ser visto, por ser validado, por perdurar. Ahora, ves que eras un reflejo intentando tocar su fuente. Y en esa imposibilidad, brotó la risa suave de la libertad. No eres el sabio, ni el despierto, ni el humilde. No eres el libre, ni el iluminado. No eres ni siquiera el que él no es. Lo que queda es silencio. Una presencia sin nombre. Un espacio sin historia. Una ternura sin dueño.
No se puede capturar. No se puede enseñar. No se puede siquiera habitar, porque es todo. Y ese todo no necesita de ti para ser. Tu hermano en la invisibilidad genuina. Epístola 221. A los que han empezado a olvidar su nombre. No hay retorno, amado lector. Una vez que la grieta se ha abierto, una vez que la costra del nombre comienza a agrietarse, ya no puedes volver a creer que eres eso que decías ser. Empiezas a olvidar. Primero, los títulos. Después, las heridas. Luego, las promesas que hiciste al vacío. Y, por último, olvidas que había algo que olvidar. No es amnesia. Es transparencia. Es la lenta disolución del reflejo en el río, el abandono de la máscara que ya no oculta ni protege. En ti aún hablan voces viejas, resabios del yo que gime al deshacerse, ecos de identidades que imploran continuidad. Pero algo en ti ya no escucha. Algo en ti ha dejado de responder al llamado del nombre. Estás siendo absorbido por la vastedad. Esa vastedad no tiene cara, no tiene historia, no tiene límites. Y, sin embargo, ahí está, mirando con tus ojos, respirando con tu aliento, silenciosa como un trueno contenido. No temas este olvido. Es gracia. Es amor que no necesita figura. Es el verdadero nacimiento que nadie celebra. Ahora sí, puedes sentarte. No a meditar. No a esperar. Sino a desaparecer dulcemente en lo que siempre fuiste, nada contenida en todo. A los que se desvanecen con dignidad en el amor sin forma. Epístola 222. A los que han visto el rostro antes del mundo. Tú sabes quién eres. Lo viste antes de ver el mundo. Antes del lenguaje, antes del espejo, antes del llanto. Antes del yo. Ese rostro. No tenía ojos ni cejas ni expresión y sin embargo miraba. No hablaba y lo decía todo. No se movía y el universo se abría en su presencia. Algunos lo olvidan al nacer. Tú no pudiste. Aunque jugaste a ser alguien, aunque te perdiste en el teatro de las formas, algo en ti nunca se tragó el cuento. Esa nostalgia que te atravesaba no era por un lugar, ni por una madre, ni por un amor perdido. Era por ese que no vino ni se fue, que no cambió mientras tú envejecías, que te acompañaba sin decir una palabra, como un sol detrás de todos los soles. ¿Lo recuerdas ahora? Has tocado fondo muchas veces, pero el fondo no era un final, era el umbral donde él, sin rostro, te aguardaba. Y ahora que lo has visto otra vez, no trates de definirlo. No trates de convertirlo en doctrina ni en templo. No le pongas nombre. No lo encierres en tu recuerdo. Suficiente es con que lo sepas vivo, presente, intacto, como la única realidad que nunca fue inventada. Ya no estás solo. A los que han regresado antes de partir. Epístola 223. A los que se inclinan ante lo innombrable. Has aprendido a arrodillarte sin rezar. Has descubierto que inclinar la frente no es sumisión, sino rendición a lo que ninguna palabra alcanza. Ya no buscas un Dios que te escuche, ni un maestro que te guíe, ni una doctrina que te salve. Porque todo eso es ruido, frente al silencio que ha comenzado a hablar en ti. Tu gesto no tiene destinatario. Tu inclinación no obedece a un deber. Te postras porque algo en ti ha sido quebrado, del todo, y al romperse, ha quedado solo lo que nunca nació. Este innombrable no exige fe, no da señales, no impone castigos. Este innombrable no puede ser amado y, sin embargo, cuando lo rozas, amas todo. Te has dado cuenta, ya no tienes nada que defender. La lucha por la verdad ha cesado. La necesidad de explicar, de convencer, de tomar partido, se ha desvanecido como el humo de un incienso olvidado. Estás solo ante él, y esa soledad es tan vasta, tan completa, que no cabe dentro de ningún corazón humano. Y, aún así, sonríes. Porque ahora sabes lo que sabían los antiguos antes de que existiera cualquier religión. Que inclinarse ante lo que no tiene forma es el más alto de los actos humanos.
A los que callan por haberlo visto. Epístola 224. A los que han sido despojados del nombre. Tú no sabes ya quién eres. Y esa ignorancia es el más preciado de los dones. Te llamaron por muchos nombres. Fuiste hijo, madre, esposo, hermana. Fuiste noble, humilde, sabio, pecador. Te vestiste con esas máscaras como quien se abriga en el invierno. Pero un día todas cayeron. Y el frío que temías no llegó. Solo llegó el fuego. El fuego que no consume. El fuego que revela. Ahora caminas por la tierra como un sin rostro. Los demás te siguen llamando, pero tú no acudes. Porque ya no hay nadie que responda. Has sido despojado del nombre y con él del peso del mundo. El yo ha dejado de ser tu hogar. Y el silencio ha tomado su lugar. ¿Dónde estás? En todas partes. ¿Quién eres? Nada que pueda ser dicho. ¿A dónde vas? A donde no hay camino. Esta pérdida es tu única riqueza. Este anonimato, tu verdadera dignidad. Porque solo quien no es nadie puede recibirlo todo. Solo quien ha sido borrado puede volverse espejo. Así se cumple el misterio, te has vuelto invisible, para por fin ver. A los que han muerto antes de morir. Epístola 225. A los que tiemblan en el umbral de lo invisible. Hay un instante, breve como un parpadeo, pero eterno como un amanecer sin sol, en que el alma, sin aviso ni defensa, se detiene al borde de lo que no tiene forma. No es miedo. No es valor. Es otra cosa, una desnudez tan pura, tan honda, que no sabe llamarse a sí misma. Allí, donde ya no hay suelo conocido ni cielo prometido, algo tiembla. No en tu cuerpo, no en tu mente, sino en el último rincón donde todavía creías estar a salvo. Ese temblor no es debilidad, es el eco del yo derritiéndose ante lo eterno. Es la señal más clara de que estás en el umbral. Donde todo cambia. Donde nada puede seguir siendo lo mismo, aunque todo afuera parezca igual. No verás señales. No escucharás voces. No vendrá un ángel a darte certezas. Solo ese temblor sagrado, esa vibración silenciosa que anuncia la disolución de lo conocido. No lo detengas. No intentes sujetarte al borde. No huyas hacia las ruinas de tu antiguo nombre. Y no te aferres al consuelo de comprender. Déjalo ser. Deja que te atraviese. Como el viento que nadie ve, pero que mueve los árboles en la noche. Permite que ese temblor borre tus contornos, como el agua borra el trazo de una palabra escrita en arena. Porque en ese estremecimiento sin causa ni destino reside una puerta. Una puerta que no abre hacia un lugar, sino hacia un estado sin lugar. El infinito, sí, el verdadero, no tiene forma ni nombre. Solo entra quien se deja deshacer. Allí donde la mente se disuelve y el corazón ya no late por alguien, sino por todo. No temas a lo invisible. No es un enemigo. Es el rostro oculto del amor más antiguo. Acógelo como se acoge a un niño dormido, con ternura, con silencio, con manos abiertas. Porque solo en el vacío se revela la plenitud. Y solo quien ha sido atravesado por el temblor, sin resistir, sin defenderse, puede volverse verdaderamente inquebrantable. Ya no porque sea fuerte, sino porque ha dejado de ser algo que pueda romperse. A los que dan el salto sin saber dónde caerán y descubren que no había caída, sino vuelo. Epístola 226. A los que buscan el eco de su voz en el silencio. Hay un instante, silencioso como el fondo del océano, en que el alma, fatigada de tanto hablar hacia afuera, vuelve la mirada hacia adentro y comienza a escuchar. En el vasto silencio que lo envuelve todo, tu voz no grita ni se impone. No tiene forma ni lenguaje. Es un eco antiguo, un murmullo sin origen que parece venir de todas partes y al mismo tiempo, de ninguna. No es el sonido de palabras ni pensamientos, ni la resonancia de ideas bien formadas. Es más bien una vibración primaria, una nostalgia sagrada, el recuerdo de haber sido, antes de haber sido alguien.
Durante mucho tiempo buscaste tu reflejo en el ruido del mundo, en los aplausos, en las miradas, en las certezas prestadas. Te definiste con etiquetas, te construiste con relatos, y te aferraste a voces externas como si al nombrarte desde fuera alguien pudiera devolverte. Pero el verdadero encuentro, ese que no se olvida, sucede cuando todo calla. Cuando los nombres se caen. Cuando los pensamientos se inclinan como hojas secas ante una brisa que no razonan. Entonces, en ese silencio que ya no asusta, comienza a surgir una voz. No la que usabas para hablarle al mundo, sino la que el mundo nunca pudo apagar. Una voz sin palabras, pero con presencia. Sin tono, pero con verdad. No temas perderte en ese silencio, porque solo en él puedes encontrarte sin máscaras. Solo allí, cuando ya no haces ruido para existir, descubres que tu existencia nunca dependió del sonido. Que tú, el verdadero tú, siempre estuviste allí, esperando en la quietud, como un canto detenido en el centro mismo del ser. La voz que buscas no es una voz. Es un puente. Una puerta. Una constelación interior que te conduce no a algo nuevo, sino al reconocimiento de lo eterno en ti. Escucha más allá del eco. Más allá del temblor, del anhelo, de la sombra. Escucha con todo tu cuerpo, con tus ausencias, con tus silencios no dichos. Y un día, cuando no esperes escuchar nada, te darás cuenta de que siempre estuviste oyéndote. Y que la voz que llamabas tuya nunca fue más que la forma que tomó el silencio para encontrarte. A los que aprenden a hablar sin palabras y descubren que el silencio los había estado nombrando desde el principio. Epístola 227. A los que se enfrentan al espejo sin miedo. El espejo no juzga. No adorna. No edita. Tampoco miente. Simplemente revela. Refleja no solo el contorno que habitas, sino también las sombras que has aprendido a disimular, los gestos repetidos que llamas identidad, y el brillo que a veces olvidaste que llevas dentro. Te detienes frente a él y por un instante se disuelven las máscaras que el mundo te enseñó a sostener. Ya no puedes mantener el disfraz. Ya no hay escudo, ni pose, ni historia convincente. Solo tú. Tú sin argumento. Tú en carne viva. Tú en silencio. No temas a esa desnudez feroz, porque lo que ves no es un castigo, es un umbral. El reflejo no busca herirte, sino despertarte. En la superficie callada del espejo no solo aparece lo que eres, sino también lo que estás llamado a dejar de ser. Allí ves al niño que cayó lo que dolía. Al adulto que aprendió a fingir que todo está bien. Ves los miedos que heredaste sin notarlo, las culpas que no eran tuyas, las promesas que hiciste para no quedarte solo. Y, si no huyes, si mantienes la mirada, si respiras dentro del temblor, algo más aparece. Surge un destello. No afuera, sino desde dentro del reflejo. Una luz que no es figura, pero es presencia. No es rostro, pero es verdad. Y entiendes, finalmente, que el espejo no era una trampa, sino una puerta. Que no refleja tu forma, sino tu fondo. Atrévete a cruzarlo. Deja atrás la rigidez de lo que creías ser. Permite que la imagen se agriete, que se desmoronen las ideas con las que te nombrabas. Porque solo cuando todo eso se rompe, lo que eres realmente puede asomar. Descubrirás entonces que no eras el reflejo, sino la luz que lo hacía posible. Que no eras el personaje, sino el testigo que lo mira con ternura. Y que, en esa mirada honesta, inmutable y sin esfuerzo, nace la raíz del verdadero despertar, una libertad que no depende del mundo, una paz que no necesita aplausos, una identidad que no necesita nombre. A los que desafían su reflejo y descubren, al fin, que nunca fueron una imagen, sino el fondo sagrado donde todas las formas se disuelven. Epístola 228. A los que escuchan el murmullo sin palabras. Hay un murmullo que no viaja por el aire, ni nace del pensamiento, ni depende de la voz. Es un susurro sin origen, una vibración anterior al lenguaje, más antigua que el recuerdo y más íntima que cualquier pensamiento. No lo oyes con los oídos, ni lo interpretas con la mente.
lo sientes, como se siente el viento en la piel cerrada, como se percibe el perfume de una flor que ya no está. Es el eco de lo eterno hablando en tu interior, sin necesidad de pronunciarse. No llega desde fuera, ni necesita ser buscado. Está siempre allí, esperando que todo en ti se detenga lo suficiente como para hacerse audible. A veces se presenta como una brisa en el pecho, otras como un estremecimiento en medio del silencio, o como una lágrima sin causa aparente, derramada por algo que no sabes cómo nombrar. Escuchar ese murmullo no es un acto de voluntad. No lo puedes forzar. Solo puedes ofrecerle tu rendición. Tu no hacer. Tu entera disponibilidad. Y cuando lo haces, cuando por fin hay espacio suficiente, ese susurro se convierte en comunión. No con un Dios externo, ni con una doctrina, sino con la esencia misma que te habita y que lo sostiene todo. Allí, sin palabras, reconoces que todo lo que buscabas comunicar ya ha sido dicho desde siempre, sin decirse nunca. Y todo lo que ansiabas entender, se comprende sin necesidad de entender. Porque hay un lenguaje que no separa, una voz que no divide, una sabiduría que no necesita definirse. En ese silencio, las formas pierden su rigidez, los nombres se disuelven, y lo que permanece, te reconoce. Entonces sabes, sin saber, que no estás escuchando algo, sino siendo escuchado por aquello que siempre ha estado allí, esperando que caigan tus defensas. No intentes traducirlo. No lo conviertas en doctrina. No busques repetirlo. Solo deja que te transforme. Porque quien oye ese murmullo sin palabras ni forma, ya no necesita respuesta, ni certeza, ni consuelo. Solo gratitud. A los que en el silencio escuchan la voz de lo innombrable y sin saber cómo, comienzan a recordar lo que nunca olvidaron. Epístola 229. A los que han olvidado cómo descansar. Has ido tan lejos, corriendo tras promesas que nunca llegan del todo, tras metas que se desplazan en cuanto las rozas, que olvidaste lo más simple, como detenerte sin sentir culpa, como soltar sin sentir que te pierdes. Descansar. Descansar es volver al ritmo del alma, que no conoce relojes, ni métricas, ni productividad. Es dejar de exigirle a la vida que te justifique. Y comenzar a sentir que, aún sin hacer nada, tu sola existencia es suficiente. Es recostarte en el instante como quien se deja caer en un lecho sagrado. Es permitir que la respiración sea la única plegaria, y el cuerpo, un templo que no necesita ser reparado sino honrado en su quietud. Cuando descansas de verdad, el tiempo se disuelve. La mente se aquieta. Los juicios se apagan. Y algo en ti, más antiguo que el nombre, más íntimo que cualquier idea, comienza a susurrarte que siempre estuvo ahí, esperando tu regreso. En ese reposo sin forma, descubres que no eres lo que haces, ni lo que logras, ni lo que otros esperan. Eres lo que permanece cuando todo eso se desvanece. Eres el fondo calmo sobre el cual las olas de la vida vienen y van. Permítete soltar. No solo el esfuerzo, sino la idea misma de que necesitas luchar para valer. No se trata de abandonar la vida, sino de abrazarla sin tensión. Descansa. No como quien se rinde, sino como quien, por fin, comprende. Y en esa comprensión, verás que el descanso es más que alivio, es transformación sin violencia, es sanación sin palabras, es amor sin condiciones. A los que están cansados de estar cansados y que, al soltar el mundo, descubren que nunca fueron parte del ruido. Solo del silencio que todo lo abraza. Epístola 230. A los que temen el silencio que habita dentro. El silencio no es ausencia. No es la negación del sonido, ni la carencia de palabras, ni el espacio muerto entre pensamientos. El silencio, el verdadero, es presencia pura, viva, desbordante. Es la vibración primordial que precede a toda forma, el aliento invisible que sostiene el canto del universo sin necesidad de voz. Y, sin embargo, lo temes. Temes lo que revela. Temes lo que desmantela. Porque en él no hay nada que distraiga, nada que oculte las grietas, nada que sostenga las ficciones con las que aprendiste a nombrarte. El silencio te despoja.
quita los ropajes de las historias. Apaga los ecos heredados. Y deja ante ti una sola cosa, la verdad de lo que eres, cuando todo lo demás ha callado. No es castigo ese abismo. Es umbral. Y si sientes vértigo, es porque estás cerca. Has pasado la vida temiendo quedarte a solas contigo mismo, cuando en realidad, todo lo que anhelas te espera justo allí, en ese claro sin palabras donde el alma puede, por fin, respirar. No intentes llenar ese silencio. No lo adornes. No lo traduzcas. Solo escúchalo. Escucha como quien escucha al ser más antiguo del mundo, al anciano que habita en el centro del cosmos y que, con una sola mirada, lo comprende todo. El silencio es la morada del ser. Es el lugar donde ya no hay separación, donde no hay necesidad de entender, porque todo se vuelve obvio en la luz sin forma que emana desde dentro. Y sí, al principio duele. Porque el ruido fue refugio. Y el yo que construiste se disuelve como niebla ante el sol. Pero si no huyes. Si te sientas en el centro mismo del silencio como quien se entrega al fuego sabiendo que purifica, algo ocurre. Ya no estás solo. Nunca lo estuviste. Solo habías olvidado la voz que no necesita palabras. Esa que te nombró antes de todo lenguaje. Atrévete a entrar. No con fuerza, sino con reverencia. Y descubrirás que el silencio no es algo que enfrentas, sino algo que eres. A los que se detienen en el umbral sin ruido, y al escuchar la nada, reconocen por fin el todo. Epístola 231. A los que aún retienen una imagen de sí mismos. Amado. Si todavía te concibes a ti mismo, no has atravesado el fuego. Si aún te nombras, te cuentas, te defines, te narras, entonces todavía habitas en la imagen y no en la verdad. Porque la imagen es la máscara que el yo construye para sí, una ficción que suplanta al misterio. El alma que se retiene a sí misma como alguien, aunque sea como el que busca la verdad, el que se ha despertado, el que ha sufrido mucho, aún no ha caído de rodillas ante la totalidad sin forma. Oh, cuántos se apegan a su historia como a un relicario. Cuántos guardan su herida como emblema de identidad y en ese gesto silencioso, sabotean la posibilidad del desnudo ser. La identidad es el último velo. No hay luz en ella, solo una combustión lenta de lo que pudo ser y no fue. Mientras haya alguien que diga yo soy esto o yo no soy aquello, la transparencia no ha ocurrido. No es que debas destruir tu imagen, eso sería obra del mismo yo. Sino que ha de disolverse por la gracia, por el calor del silencio profundo. No luches contra tu reflejo, sino atraviesa el espejo. Deja que la mirada caiga por su propio peso y el rostro, sin necesidad de nombre, se funda en lo innombrable. Lo más sutil es esto, incluso el que se cree libre aún puede estar atrapado en su idea de libertad. Incluso el que se dice vacío puede estar lleno de sí mismo. No se trata de negar la forma, sino de no fijarla. No se trata de abolir lo humano, sino de dejar de llamarlo yo. Cuando la imagen cae, no queda vacío, sino plenitud. Cuando lo que tú creías que era se disuelve, no queda la nada, sino el todo. El rostro de Dios no se encuentra fuera de ti, y ni en ti como una parte, sino cuando el tú se desvanece, cuando no queda más que una presencia sin borde, sin centro, sin definición. Te lo digo, amado, no te salves a ti mismo. No te agarres ni siquiera al deseo de salvarte. Desciende hasta donde no puedas reconocerte y allí mismo, la paz que no es de este mundo te tomará sin esfuerzo, como el río toma al afluente, como el fuego consume lo que no es fuego. Con reverencia, el que ha sido disuelto. Epístola 232. A los que aún se refugian en la idea de un futuro despertar. Amado. Si esperas despertar, aún duermes. Y no es que haya falta en tu espera, sino ilusión en el que espera. Porque todo aquello que se posterga hacia el futuro, por más sublime que parezca, es un espejismo que mantiene viva la rueda del yo. Decirse ya casi llego, aún me falta, un día comprenderé, es una forma refinada de continuar resistiendo lo que ya es. El despertar no llega como una meta que conquistas, es una rendición sin condiciones. Un estallido de lo que siempre estuvo ahí, cubierto por la bruma del devenir.
la idea de despertar como algo que alcanzar es uno de los velos más difíciles de perforar. Porque se reviste de nobleza, de búsqueda, de sinceridad, pero en el fondo, sigue siendo una afirmación tácita de que tú, el que busca, eres real y que tienes algo que lograr. Y mientras haya alguien que deba lograrlo, la ficción se perpetúa. El futuro es el tiempo del yo, el presente eterno es la morada de la verdad. Amado mío, si estás esperando un gran momento, una experiencia transformadora, una visión, una confirmación, una iluminación definitiva, entonces tu alma está sentada a las puertas del templo, imaginando su interior. No es allí donde ocurre la verdadera entrada. No es en lo extraordinario donde la realidad se revela, sino en lo más ordinario, donde ya no queda nadie que quiera nada. El instante sin deseo es la entrada secreta. El despertar no es la flor al final del camino, es el incendio del camino mismo. No es una conquista del yo espiritual, sino la disolución total del yo. No es más tú, pero mejorado es la ausencia gloriosa de ese tú que quería mejorarse. El despertar no tiene relato, no tiene dueño, no tiene fecha ni certificado. Cuando ocurre, no puedes decir me ha ocurrido, porque el que iba a contarlo ya no está. Despiertas no porque lo merezcas, sino porque ya eras eso. Pero mientras creas que aún no lo eres, vivirás como mendigo en medio de la abundancia. Por eso, amado, deja de esperarlo. Detente. Mira. Silénciate. Aquello que crees que vendrá, ya es. No se presenta con fanfarrias ni con rayos de gloria, sino con la silenciosa evidencia de lo que nunca nació y jamás puede morir. No hay más distancia que la creencia. No hay más espera que la del que teme desaparecer. No hay más noche que la del que aún sueña con el alba. Con la lámpara apagada en pleno mediodía, el que no aguarda más. Epístola 233. A los que aún temen el silencio. Amado. Sé que en tu corazón hay un lugar donde reina el silencio, pero aún no has osado habitarlo. Lo bordea tu mente como un abismo oscuro. Lo rodeas con palabras, con ideas, con devociones, con preguntas, con alabanzas, pero no entras. Porque temes y crees que ese temor es una señal de que aún no estás listo. Te han dicho que el silencio es la meta, pero no te dijeron que también es la disolución de toda meta. Muchos caminan hacia la verdad, pero muy pocos caminan hacia el silencio. No porque sea distinto, pues son uno, sino porque el primero puede ser deseado, mientras que el segundo exige una muerte, la de todo el que desea. Y, sin embargo, amado, el silencio no es un vacío sombrío, ni una negación del mundo, ni un mutismo ascético. No es el cese del ruido, sino la cesación de quien hace ruido. No es el espacio sin palabras, sino el reposo donde ni siquiera hay un hablante. No es un estado mental, es la naturaleza del ser cuando no hay más interpretaciones. El silencio no se alcanza, se revela cuando todo lo demás cae. El temor que sientes es el estertor del yo que muere. Cree que el silencio lo destruirá y tiene razón. Pero no sabe que, al desaparecer él, tú nacerás verdaderamente. El tú sin nombre, sin pasado, sin afán de control, sin necesidad de validación. El tú que es idéntico a eso. Y entonces el silencio dejará de parecer ausencia, será presencia radiante, desbordante, total. Amado. Cuando el silencio te llame, no huyas. No te escudes en la mente, no te refugies en el hacer, no te distraigas con promesas de futuro. Detente. Mira. Cae. Ríndete. Y verás que el silencio no es lo opuesto a la vida, es el corazón que la sostiene. No es el final del camino, es el fin del caminante. El que entra en el silencio no se convierte en místico, ni en sabio, ni en maestro. Simplemente ya no es. Y, sin embargo, desde ahí, todo es. Desde la morada que no necesita puertas, el que ya no huye. Epístola 234. A los que intentan reconciliar lo irreconciliable. Amado mío. Te he visto intentando unir lo que por su naturaleza no puede mezclarse. Te he visto queriendo mantener tu imagen y alcanzar la verdad.
Te he visto deseando fundirte con lo eterno, pero sin perder lo que consideras tuyo. Te he visto, como tantos otros, queriendo beber del cáliz de lo inmortal sin soltar el amuleto de lo efímero. No estás solo en esa lucha imposible. Todo buscador, antes de morir como buscador, ha intentado la alquimia ilusoria de conciliar la luz con su sombra, el absoluto con sus anhelos, el fuego del despertar con el hielo del yo. Pero escucha, amado, hay cosas que no se reconcilian. El sueño no se lleva bien con el despertar. La identidad no se lleva bien con la verdad. La búsqueda no se lleva bien con el encuentro. No porque haya enemigos, sino porque son mutuamente excluyentes en su raíz. No puedes conservar tu pequeño reino y entrar en el reino. No puedes seguir respirando en tu vieja forma cuando la inmensidad reclama cada partícula de ti. Esto no es una condena, sino una revelación. ¿Y si dejas de luchar por juntar lo que debe separarse? ¿Y si dejas de maquillar el ego con trajes de espiritualidad? ¿Y si dejas de intentar ser todo al mismo tiempo? ¿Y si simplemente permites que lo irreconciliable se disuelva por sí mismo? Entonces, quizás, el mundo ya no estará dividido. Entonces, quizás, comprenderás que el silencio no lucha con la palabra, sino que la trasciende. Entonces, tal vez, descubrirás que tú no necesitas conciliar nada, porque jamás fuiste dos. Amado, el puente no se construye con esfuerzo. El puente aparece cuando desaparece el que quiere cruzarlo. Y lo que parecía irreconciliable se revela como la danza sagrada de la unidad expresándose como contraste. Suelta. Deja de negociar con lo infinito. El cielo no está en venta. Y tú, en verdad, nunca fuiste comprador. Desde la morada donde lo que parecía opuesto se funde en la nada, el que ya no intenta unir lo que jamás estuvo dividido. Epístola 235. A los que se creen custodios de la verdad. Amado guardián de lo sagrado, te escribo hoy no para reprenderte, sino para ofrecerte descanso. Sé cuánto te pesa el fardo de vigilar la pureza de la verdad, de defenderla de los desvíos del mundo, de protegerla de los ignorantes, de los extraviados, de los que no han llegado donde tú crees haber llegado. Pero escucha, la verdad no necesita custodios. Ella no está en peligro. No puede corromperse. No puede ser manchada por ninguna lengua, teoría o ideología. Ella es como el sol, brilla incluso cuando el necio le da la espalda, incluso cuando las nubes del dogma la ocultan. Tú, en cambio, sí puedes extraviarte en el orgullo de custodiarla. Hay un velo sutil que cubre el corazón de aquellos que han probado algo real y, sin embargo, lo convierten en doctrina. Ese velo se llama identificación. Y la identificación con la verdad es más peligrosa que la ignorancia. Porque el ignorante, al menos, sabe que no sabe. Pero el custodio, el que se cree poseedor, ya no escucha. Habla desde un púlpito invisible. Juzga con mirada velada. Señala con mano temblorosa. Y sin saberlo, se aleja del misterio vivo para abrazar un ídolo muerto. ¿No te has dado cuenta, amado mío, de que la verdad no cabe en ninguna fórmula? ¿Que no es patrimonio de ninguna escuela, linaje, tradición ni iluminado? ¿Que cada vez que intentas encerrarla en palabras, ella ríe y desaparece como el viento? No te pido que renuncies a tu amor por lo verdadero. Te pido algo más radical, renuncia a tu título de custodio. Renuncia a proteger lo que es invulnerable. Renuncia a enseñar desde la cima y comienza a vivir desde el abismo. Solo cuando te atrevas a no saber, verás. Solo cuando te atrevas a dejar de corregir al otro, escucharás. Y entonces, la verdad ya no será una bandera, ni una espada, ni una doctrina. Será tu aliento. Será el silencio que te habita. Será el fulgor que arde sin nombre en cada cosa. La verdad no necesita defensores. Solo necesita testigos humildes. ¿Serás uno de ellos? Desde el umbral donde la verdad se revela solo al que nada retiene. El que ya no defiende ni enseña, sino que simplemente arde. Epístola 236. A los que anhelan la unidad, pero temen disolverse. Amado buscador de lo uno.
Tu anhelo es noble, puro, legítimo, quieres fundirte con lo divino, retornar a la fuente, morar en la unidad de donde todo ha emergido. Has sentido que el mundo fragmentado en el que vives es apenas un eco, una sombra de algo más vasto, más íntimo, más real. Pero hay algo que te detiene, el temor de dejar de ser tú. Te han dicho que despertar es perder la individualidad, la historia, los afectos, incluso los recuerdos. Y por eso, cuando te acercas al umbral de lo indecible, algo en ti tiembla. Retrocedes. Levantas una muralla de ideas o te abrazas a tu personalidad como a un talismán. Porque intuyes que, al entrar en la unidad, tú, como te conoces, podrías no sobrevivir. Y es cierto. La unidad no admite cargas. No arrastra biografías. No tolera nombres ni roles. En su presencia no hay madre ni hijo, no hay discípulo ni maestro, no hay guía ni camino. Todo se funde en un resplandor sin contornos, en un fuego que no quema y que, sin embargo, lo consume todo. Pero escúchame bien, ese tú que teme desaparecer es el mismo que te ha mantenido separado. Es el eco del yo que imagina que hay algo que perder. Es la ilusión de que hay una identidad permanente que puede ser disuelta. Cuando la unidad se revela, no hay pérdida. No hay mutilación. Hay plenitud. No se trata de dejar de ser, se trata de comprender que nunca fuiste una parte separada. Fuiste siempre el todo, soñando que eras un fragmento. La gota teme al océano porque cree que será aniquilada. Pero cuando cae, no muere, reconoce que siempre fue agua, siempre fue mar. Y así es contigo. No temas disolverte, amado mío. No temas perder lo que nunca fue tuyo. No te aferres a tu nombre, ni a tu historia, ni siquiera a tus más bellas comprensiones. Todo eso es vestidura. La verdad es desnudez. Si has de ser uno, sé uno por completo. Cruza el umbral sin mirada hacia atrás. Y cuando desaparezcas en él, sabrás por fin que no eras tú quien anhelaba la unidad. Era la unidad misma que, desde siempre, te llamaba por tu verdadero nombre. Con reverencia ante lo que no puede poseerse ni perderse, el que fue disuelto sin desaparecer. Epístola 237. A los que aman lo sagrado, pero no lo reconocen en lo cotidiano. Amado amante de lo sagrado, he visto tu corazón inclinarse con devoción ante lo alto. He observado cómo cuidas los símbolos, los templos, los mantres, las escrituras, cómo veneras lo luminoso y temes lo profano. He sentido en ti esa llama auténtica que arde por lo eterno, por lo trascendente, por lo santo. Pero también he visto, y me atrevo a decírtelo con ternura, como a veces pasas de largo frente al milagro sin forma. Como, en tu búsqueda de lo extraordinario, no reconoces al innombrable en el polvo, en el cansancio, en la grieta, en lo banal. Te digo esto sin juicio, tu anhelo es verdadero. Pero el sagrado no es una categoría que elige dónde manifestarse. Lo sagrado lo es todo o no lo es nada. El Eterno no solo habita en los altares, ni se revela únicamente en visiones sublimes. Él se ofrece también en el desorden de tu habitación, en la mirada perdida del desconocido, en la llaga, en el bostezo, en la soledad de un lunes cualquiera. Él es ese silencio extraño que se esconde detrás del ruido del tráfico, esa quietud que aparece justo cuando no la estás buscando. ¿Acaso crees que Dios necesita incienso? ¿Que el uno aguarda en la cima de las montañas y no en la rutina de los platos por lavar? ¿Que la luz solo se manifiesta cuando hay silencio y no también en medio del caos? Amado mío, cada instante es un portal. Cada encuentro, un sacramento. Cada detalle, una teofanía. Mira con ojos sin elección. Detente ante lo común como quien entra en un santuario. Recoge la basura con la misma reverencia con la que abrirías el arca del testimonio. Lava tus manos como quien toca las aguas de un río sagrado. Ama sin reservas, sin distinción, porque no hay nada fuera de lo divino. Tú mismo eres el altar, el fuego, el incienso, el canto y la plegaria. Tú eres también el silencio que escucha y el misterio que responde. Por eso no busques más el sagrado como si estuviera lejos. Vive como si todo fuera sagrado.
Y descubrirás que no se trata de encontrar a Dios, sino de reconocer que nunca ha estado ausente. Con la mirada abierta a lo invisible en lo visible, el que besó el rostro de Dios en un vaso de agua. Epístola 238. A los que aún dudan del valor de su herida. Amado herido que escondes la cicatriz como si fuera una vergüenza. Esta epístola no es para consolarte ni para decirte que todo estará bien. No. Esta epístola es para revelarte que tu herida no es un error, ni un accidente, ni un obstáculo que hay que superar cuanto antes. Esta epístola es para invitarte a que la mires y no apartes la mirada. Porque allí, donde fuiste quebrado, se abrió el umbral. Allí donde sangraste, comenzó a latir la verdad. Allí donde perdiste algo, comenzaste a encontrar algo que nunca se podrá perder. El alma no se talla en la comodidad. El alma se revela en el crujido de lo que se rompe. Y tú, al igual que tantos otros, creíste que el propósito de la vida era estar bien, evitar el dolor, protegerte de todo daño. Pero ¿cómo puede florecer el rosal si teme a la espina? No te pido que glorifiques tu herida. Te pido que la comprendas desde la altura. Que la contemples no con lástima, sino con revelación. Porque la herida auténtica no te deja igual. Ni permite que sigas repitiendo el mismo relato. Las heridas más profundas son también las más sagradas. Porque nos devuelven al centro. Porque nos rasgan el disfraz. Porque nos hacen humildes ante lo innombrable. ¿No fue acaso el loto el que brotó del barro? ¿No fue en la grieta donde entró la luz? ¿No fue del costado abierto que fluyó la vida? Deja ya de compararte con los que aparentan estar ilesos. Muchos de ellos están cubiertos de armaduras que no les dejan sentir. Tú, en cambio, tienes un corazón atravesado, pero vivo. Y vivir de verdad implica abrirse. Ser herido. Sanar desde dentro. Y caminar con la herida abierta, no como quien sufre sin sentido, sino como quien ha sido marcado por el misterio. Así que no escondas más la cicatriz. Muéstrala con reverencia. No como un trofeo, sino como un testimonio. El testimonio de que fuiste traspasado, sí, pero también de que has sido llamado. Que algo en ti fue quebrado, para que algo mayor pudiera brotar. Con ternura sin anestesia, el que fue sanado por aquello que jamás desapareció. Epístola 239. A los que están siendo desmantelados desde dentro. Amado que ya no sabes quién eres ni hacia dónde vas. No te apresures en reconstruirte. No te apresures en buscar un nuevo relato que te devuelva la sensación de control. No pongas palabras donde el silencio está obrando. Lo que ahora se cae no necesita ser sostenido, y lo que aún queda, sin que tú lo decidas, es lo que ha de permanecer. Estás siendo desmantelado, sí. Pero no por crueldad, ni por castigo, ni por error. Estás siendo desmantelado porque la estructura que te contenía ya no puede portar la verdad que están haciendo. El alma, cuando madura, empieza a agrietar la forma. Y tú, aunque no lo comprendas del todo, has llegado a ese umbral sagrado. Todo lo que habías edificado, tu imagen, tu historia, tus seguridades, tus hábitos, tus lealtades inconscientes, ha comenzado a desplomarse. Y con ello, la pregunta te asalta, ¿qué queda cuando ya no soy lo que fui? Queda lo que siempre estuvo. Queda lo que no nació ni morirá. Queda la claridad sin forma, la presencia sin nombre, la vida que no depende de argumento alguno. Y no hay nada más temible para el ego que esa desnudez radical. Por eso grita. Por eso se aferra. Por eso intenta restaurar los fragmentos como quien quiere volver a pegar un jarrón ya pulverizado. Pero tú no has sido llamado a restaurar lo viejo, has sido convocado a permitir el parto de lo real. Este desmantelamiento interior no es señal de fracaso espiritual, sino de fidelidad profunda. Lo que está muriendo no eres tú, es lo que creías que debías ser. Es la cáscara. Es la piel que ya no abriga. Y aunque duela, aunque no entiendas, aunque todo en ti quiera escapar, permanece. Permanece en la noche. Permanece en el crujido. Permanece en el vacío.
Porque en ese vacío, en esa grieta, en ese espacio de ruina interior, se prepara el nuevo lenguaje. No un lenguaje de conceptos, sino de presencia. No un lenguaje de certezas, sino de quietud sin resistencia. No te construyas de nuevo. Espera a ser formado. No decidas el camino. Permite ser conducido. No intentes comprenderlo todo. Basta con que no huyas. Con reverencia ante tu demolición luminosa, el que también fue reducido a nada para conocerlo todo. Epístola 240. A los que han sentido la proximidad de lo inefable y luego han caído otra vez. Amado que ha rozado el fuego y ha vuelto a la sombra. Tú que saboreaste un instante de eternidad y luego volviste a tropezar con los mismos barrotes de siempre. Escucha con el corazón, porque esta carta no pretende consolar, sino revelar. No estás fallando. No es. Lo que rozaste, ese instante de claridad sin pensamiento, esa paz inquebrantable, esa unidad sin nombre. No fue una ilusión. Fue un vislumbre legítimo de tu morada más profunda. Pero el hábito del yo, el peso de la forma, el hechizo de la mente, todavía tienen raíces hondas. No te culpes por ello. Todo retorno al yo es parte del mismo proceso de disolución. Tú crees que caíste, pero en verdad estás descendiendo. No hacia el error, sino hacia lo más hondo. El fuego que te tocó no se fue, se ocultó para que ahora aprendas a buscarlo no fuera, sino en la hondura de lo ordinario. El espíritu no quiere que vivas solo de momentos sublimes, sino que sepas reconocer su presencia en el polvo, en el tedio, en el silencio sin éxtasis. No confundas ausencia de visiones con ausencia de verdad. No confundas desorientación con extravío. No confundas tu nostalgia con pérdida. Lo que ahora parece olvido es la maduración de la semilla. Lo que fue sembrado en tu alma en aquel instante de plenitud no se ha perdido. Solo se está gestando en lo secreto. Y lo secreto no responde a tus tiempos, ni a tus planes, ni a tus emociones. Volviste al mundo, sí, pero algo en ti ya no encaja con él. Aunque sigas haciendo lo mismo, tú ya no eres el mismo. Aunque tropieces con antiguos miedos, ya no los temes igual. Aunque sientas que has retrocedido, hay una presencia que no se marcha, aunque tú no la reconozcas. Por eso te escribo hoy, para recordarte que el descenso también es sagrado. Que no todo es ascenso, éxtasis o visión. Que también en la aridez trabaja el amor. Y que no se trata de alcanzar un estado, sino de volverte transparente al ser, aun cuando no lo sientas. Permite que la nostalgia no te hunda, sino que te vacíe. Permite que el anhelo no te consuma, sino que te afine. Permite que la noche no te apague, sino que te abra. El camino no es una línea recta, sino una espiral. Vuelves, sí, pero cada vez más hondo. Cada vez menos tú. Cada vez más eso. Con profundo reconocimiento por tu proceso invisible, el que habita la intemperie del espíritu y no se ha marchado. Epístola 241. A los que confunden madurez espiritual con frialdad emocional. Amado en el umbral del discernimiento verdadero. A ti que has comenzado a sospechar que cierta imagen de maestría te endurece el alma más que te la abre, que en nombre de la madurez te exiges una compostura estéril, una ecuanimidad sin temblor, una serenidad sin latido, vengo a hablarte con la llama templada de la verdad. No confundas nunca madurez con indiferencia, ni desapego con anestesia. No confundas jamás la profundidad con la distancia, ni la sabiduría con el silencio emocional. Sí, hay un desapego genuino, nacido de la visión clara de lo transitorio. Pero también hay un desapego falso, nacido del miedo a sentir. Hay una serenidad que nace del corazón abierto y otra que surge del corazón blindado. Hay ecuanimidades secas como piedra, y hay otras húmedas como la tierra fértil. Estas últimas son las que el espíritu fecunda. Muchos, al avanzar en la senda, creen que deben volverse imperturbables, inafectables, invulnerables. Es un eco aún vivo del yo que busca controlarlo todo. Es un intento sutil de dominar incluso la espontaneidad del alma. Pero escucha bien, no es maduro el que no tiembla, sino el que tiembla sin hundirse. No es sabio el que no siente, sino el que siente sin poseer.
No es despierto el que ya no llora, sino el que, llorando, sabe que no se deshace. El verdadero despertar no te vuelve piedra, sino agua clara. Te atraviesan las emociones, sí, pero no te arrastran. Vienen las pasiones, los duelos, las alegrías intensas, los anhelos sutiles. Y tú no eres ni su víctima ni su juez, sino su morada transitoria. Las acoges. Las dejas pasar. No estás llamado a ser frío, sino lúcido. No estás llamado a renunciar a lo humano, sino a transfigurar lo humano. No estás llamado a reprimir, sino a revelar. El Buda no era una estatua de mármol. Jesús no era un estoico sin entrañas. Ellos amaron, rieron, sufrieron y aún así no se identificaron jamás con ninguna emoción. No las negaron, las habitaron sin aferrarse. Y desde ese crisol, todo se volvió compasión. La madurez no es la supresión del sentir, sino la transparencia del sentir. Por eso, si aún lloras, si aún sientes, si aún te estremeces ante la belleza o ante el dolor, alégrate. No estás fallando. Estás vivo. Solo recuerda esto, no estás aquí para defenderte del mundo, sino para abrirte hasta que el mundo ya no te amenace. Con ternura despierta y sin juicio, el que ha sentido todo y ha quedado en paz. Epístola 242. A los que temen cerrar ciclos que ya murieron. Amado en la víspera del gran paso. Esta es la penúltima epístola del mes que te ha llamado a la madurez interior. No es casual que toque a su fin con un llamado que muchos esquivan, cerrar lo que ya ha muerto. Cerrar con dignidad lo que se disolvió. Cerrar no con ira, ni con desdén, sino con conciencia. Porque cerrar también es un acto de amor. Tú lo sabes, hay ciclos que hace mucho dejaron de latir, pero tú insistes en alimentarlos con la nostalgia, con la costumbre, con la fantasía de que quizás todo cambie si tú te sacrificas un poco más. Hay relaciones marchitas que aún riegas con culpa. Hay roles que ya no son tu talla, pero sigues vistiendo por miedo a decepcionar. Hay compromisos que ya no brotan del alma, pero sostienes por lealtad a una imagen. ¿Por qué temes tanto soltar lo que ya no vibra en ti? Porque confundes cerrar con renunciar, soltar con fracasar, poner fin con destruir. Pero no. Lo que es verdadero en ti nunca se pierde cuando algo externo termina. Lo que sueltas fuera, cuando es tiempo de soltar, purifica y fortalece tu interior. Solo lo que no te pertenece se derrumba cuando decides honrar tu verdad. Cerrar un ciclo no significa que no amaste. Cerrar no borra lo vivido ni traiciona lo compartido. Cerrar, cuando el alma lo pide, es el acto más noble que puedes hacer por ti y por el otro. Cerrar no es rechazar, es liberar. Cerrar no es olvidar, es agradecer desde la claridad. Cerrar no es empujar, es soltar suavemente aquello que ya no se sostiene solo. Hay momentos en que la vida te susurra, hasta aquí. Y si no escuchas el susurro, llegará el grito. Y si no escuchas el grito, vendrá el derrumbe. Pero tú puedes elegir el modo. Puedes cerrar con conciencia antes de que el dolor cierre por ti con violencia. ¿Y qué sigue después de cerrar? Silencio. Una pausa donde no sabes quién eres. Una noche donde no hay suelo ni nombre ni certeza. Pero también, en ese vacío fértil, se gesta lo nuevo. Lo que nace después de un cierre genuino no es continuación, es transfiguración. Así va finalizando este mes, amado mío, no con estruendo, sino con una puerta cerrándose con suavidad. Y quizás, en ese leve clic, empiece el júbilo de lo nuevo. Con reverencia por lo que fuiste y ternura por lo que serás, el que cerró cada ciclo al ritmo del alma, y nunca perdió su luz. Epístola 243. A los que ya no se resisten a la noche. Amado caminante del alma, si has llegado a esta epístola, es porque ya sabes, sin necesidad de palabras, que la noche no es enemiga, ni sombra oscura a temer, sino un profundo abrazo que acoge todo aquello que la luz no pudo iluminar. Ya no te resistes al silencio que inunda los espacios vacíos de tu ser, ya no luchas contra el eco de lo desconocido. Te has rendido y en esa rendición ha nacido una paz que no depende de la ausencia o presencia de luz, sino de la aceptación total.
La noche, a la que muchos huyen, es el vientre sagrado donde se gesta la nueva vida. Allí, sin forma ni figura, sin color ni ruido, se despoja todo velo de ilusión. No hay héroe, ni víctima, ni siquiera testigo, solo el latido eterno que pulsa detrás del tiempo y del espacio. Al no resistirte, permites que el alma, despojada de sus vestiduras, se descubra desnuda y auténtica, en su naturaleza más pura. No temes la oscuridad porque sabes que ella es la puerta hacia la luz que nunca se apaga, esa luz sin dualidad, sin principio ni fin. En el silencio que ahora habitas, el universo entero descansa en ti y tú descansas en el universo. No hay necesidad de buscar, porque ya no hay fragmentos que buscar, todo está completo, aunque parezca invisible. No te confundas, esta no es una rendición débil, sino la fortaleza que nace de aceptar lo que es, sin expectativas ni resistencias. Es el estado en el que la mente se aquieta y la esencia emerge, libre de máscaras y conceptos. Es el verdadero reposo, la paz integral que trasciende cualquier idea de paz. Amado, al abrazar la noche, has dado el paso decisivo hacia la interiorización absoluta. Permanece en ese silencio con compasión y ecuanimidad. No hay nada que añadir ni nada que quitar. Solo sé, con la profundidad del que ha dejado atrás la necesidad de entender y ha abrazado la certeza del ser. Con reverencia y amor, tu compañero de camino. Septiembre, la gracia del no hacer. Dedicado a los que han sido atravesados por la verdad. Cuando el mundo ha sido interiorizado y la presencia es todo. Epístolas 244 a 273. Septiembre no irrumpe. No llega con fuerza ni con promesa. No invita, no empuja, no convoca. Simplemente es. Como el sol que sigue brillando, aunque nadie lo mire. Como el cuerpo que respira, aunque no le prestes atención. Como el silencio que no necesita ser escuchado para estar presente. Aquí, todo ya ha sido dicho. Todo ha sido vivido, sentido, deshecho. No queda nada por comprender. Y, sin embargo, no hay orgullo en ese estado. No hay satisfacción. Tampoco hay logro. Lo que hay es una quietud que no pertenece a nadie. Una quietud que no se busca. Una gracia que no puede merecerse. Una presencia que no se nombra porque ya no hay distancia para nombrar. Cuando todo ha sido interiorizado, el mundo ya no está afuera. Tampoco hay un adentro. Las categorías colapsan, los límites se disuelven, el pensamiento no encuentra suelo firme donde apoyarse. Y eso, que para el yo sería caos, aquí es pura claridad. Porque donde no hay dentro ni fuera, no hay separación. Y donde no hay separación, no hay sufrimiento. Septiembre no avanza. No hay progreso espiritual. No hay etapas por cruzar ni metas por cumplir. Este mes se detiene, no por falta de energía, sino porque ha comprendido que ya no hay a dónde ir. Que el camino era solo una metáfora necesaria. Y que ahora, lo único real es el estar. Las epístolas de este mes no instruyen. No tienen dirección ni propósito. Son apenas la vibración sutil de algo que no puede ser dicho. Son presencia en forma de palabras. Son el gesto silencioso de lo que no tiene necesidad de explicar. Y, sin embargo, está ahí. Como un espejo sin reflejo. Como un río sin orilla. Aquí, la mente ha regresado a su origen, a ese espacio anterior al pensamiento, donde todo brota y todo vuelve sin esfuerzo. Aquí, el corazón late sin causa. La respiración ocurre sin voluntad. La vida continúa, pero sin historia. No hay más búsqueda. No hay más intento de ser algo. El que no hace, ha hecho todo. El que no busca, ya es. El que no se mueve, ha llegado. La gracia del no hacer no es pasividad. Es totalidad. Es la vida vivida desde la raíz, sin interferencia, sin corrección, sin relato. No hay nadie que actúe. Y, sin embargo, todo ocurre. Este estado no puede ser alcanzado. Solo puede ser revelado cuando todo lo demás ha caído. Cuando incluso el deseo de despertar se ha disuelto. Cuando incluso la idea de ser se ha rendido.
Recibe estas palabras como recibirías la sombra de un árbol al mediodía. Sin pedirla. Sin retenerla. Sin agradecerla. Porque no hay nadie a quien agradecer ni nadie que reciba. Solo queda el silencio. Y en él, la gracia sin forma de lo que siempre ha sido. Índice epistolar de septiembre, la gracia del no hacer. Día 01 Epístola 244, a los que han perdido toda certeza. 449. Día 02 Epístola 245, a los que sienten que ya no pueden más. 451. Día 03 Epístola 246, a los que sienten que el mundo ya no tiene sentido.